Universidad Nacional Autónoma de México. Institución, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Asignatura, Derecho Romano II. Tema, los préstamos. Profesora, Rosa María Valencia Granados. Este trabajo está fundamentado en base al libro Derecho Privado Romano de Roberto Héctor Gordillo Montesinos y del libro Derecho Romano, cuarta edición de Gumbecindo Padilla Sahagún. Los temas que se van a abordar en este tema llamado los préstamos son 12 y en esta primera parte abordaremos los 6 primeros, que son credere y solvere, la condictio, actio certi o actio certae creditae pecunia, daciones crediticias, mutuo, datio ob rem y datio ob causam. 3.1. Credere y solvere. El verbo credere significa creer, tener fe. Otra acepción es prestar y así se dice pecuniam credere, que significa prestar dinero. El verbo solvere significa desatar, soltar, desligar. Una segunda acepción es la de pagar. Así se habla de solvere pecuniam debitam, que significa pagar una deuda de dinero. 3.2. Condictio, actio certi o actio certae creditae pecunia. Para reclamar los créditos se ejercita la condictio, llamada también la actio certi cuando se trata de cosas ciertas, y una tercera denominación es la de actio certae creditae pecunia cuando se trata de reclamar una cantidad de dinero. El ejercicio de la actio certi siempre implica que un sujeto ha recibido algo en propiedad y que éste está obligado a restituir la propiedad recibida, porque ya no tiene un derecho a retenerla, como se trata de una acción que persigue recuperar un bien retenido injustamente. La condena será en la misma cantidad que el accipient recibió, por lo que no hay lugar al cobro de intereses. Estos son objetos de una estipulación expresa. Si se trata de otras cosas específicas diferentes del dinero, será necesario que el juez haga una estimación de lo reclamado con base en el valor que tenían en el momento de la litis contestatio. En la acción procede el iusuriandum necessarium o el iusuriandum in iure y responsio de restipulatio tertiae parti, por la que el demandado promete pagar además una tercera parte de la cantidad adeudada en calidad de pena en caso de perder el juicio. La actio certi o condictio es una acción abstracta, por lo que significa que no se menciona la causa del oportere, ya que el intentio es siempre certa, por lo que la fórmula de la acción carece de demonstratio, de tal suerte que el actor deberá probar ante el juez solamente la existencia del crédito, pero no porque se ha generado. 3.3. Daciones crediticias. Son 4 las daciones del ius civile. La primera, mutui datio o mutuum, que significa préstamo de una cantidad. La segunda, datio ob rem, dación para conseguir algo lícito del accipiente. Tercera, la datio ob causam, dación por una determinada causa. Y la cuarta, datio ex eventu, dación a consecuencia de quedar extruida la reivindicatio. 3.4. Mutuo. Este tema se desarrolla en 8 puntos. Primero, es un préstamo de consumo. Consiste en que una persona llamada mutuante entrega a otra llamada mutuario la propiedad de una cantidad cierta, con la obligación para éste de restituir otro tanto del mismo género y calidad. Segundo, objeto del mutuo. El mutuo recae sobre cosas fungibles, es decir, sobre bienes genéricos que se determinan contándolos, como las monedas, midiéndolos, como la tela y el vino, o pesándolos, como el trigo y el metal, de forma que el mutuario asume la obligación de devolver otro tanto del mismo género. Tercero, transmisión de la propiedad. El mutuante debe ser propietario, ya que transmite al mutuario la propiedad de lo prestado, por lo que éste puede consumir lo recibido. De ahí de que se hable de un préstamo de consumo.
4. El mutuario deberá restituir el mismo género, calidad y cantidad, de manera que si lo prestado fue vino, no podrá restituirse trigo porque sería de diferente género. Lo mismo ocurre con la calidad. Si se prestó vino añejo, no podrá devolverse vino nuevo, aunque el género es el mismo, no es la calidad. 5. Voluntas y mutuo. Es necesaria la voluntad concorde de los celebrantes de otorgar el mutuo para que se considere existente. En efecto, la obligación que se deriva del mutuo es una obligatio que se contrae, pero sobre la base de un elemento convencional. De esta manera, si por ejemplo, Ticio da unas monedas con intención de donarlas y Sempronio las recibe como mutuadas, no hay ni donación ni mutuo. Tampoco puede haber mutuo si el dance es incapaz. Por ejemplo, un pupilo que da el mutuo sin la autorización del tutor. El mutuo se perfecciona por el traspaso de la propiedad de la cosa, del mutuante al mutuario. Por ello, la simple promesa de otorgamiento futuro de mutuo, sin subsiguiente datio, está desprovista de acción, a menos que se haya formalizado a través de la stipulatio. 6. Gratuidad. El mutuo es un préstamo esencialmente gratuito. Aunque el mutuario adquiere la propiedad de lo prestado, no por ello recibe un enriquecimiento definitivo, pues debe la cantidad que ha recibido. Por su parte, el mutuante no sufre empobrecimiento por su pérdida de la propiedad que transmitió, pues ha adquirido un crédito a su favor. Como tampoco se enriquece, pues recibirá la misma cantidad prestada, por lo que no se trata de un negocio lucrativo, sino gratuito. 7. Usurae. Aunque el mutuo es un negocio gratuito, las partes pueden establecer el pago de un precio por el uso de la cantidad prestada, a lo que se llama usurae. Esto se hace mediante un stipulatio usurarum. En caso de incumplimiento se ejercitará la condictio para reclamar capital e intereses. La estipulación es indispensable para poder exigir los intereses. Si estos fueron convenidos por un simple pacto, el acreedor no podrá hacerlos efectivos, y si demandara por las sors y las usurae, incurriría en la pluris petitio. Si el deudor pagara los intereses y después los reclamara como pagados indebidamente, el acreedor podrá rechazarlo con exceptio nacida del pacto y podrá retenerlos. El interés fijado por la usurae en el mutuo es el 12% anual, o sea, el 1% mensual. 8. Término y mutuo. El mutuante no puede exigir al mutuario el cumplimiento de la prestación sino hasta el vencimiento del término fijado para el pago, transcurrido el cual sin que haya mediado cumplimiento voluntario. Es procedente el ejercicio de la condictio mutui para que el mutuante recupere lo retenido injustamente por el mutuario. La obligación de restituir a cargo del mutuario es sancionada con la actio o la condictio certae creditae pecunia en el supuesto de un mutuo de dinero. Para el caso de un mutuo de otra clase de bienes fungibles, es procedente la condictio certae rei, llamada por los justinianeos condictio triticaria. Al ser la obligación del mutuo unilateral, el mutuario no goza del indicium contrarium para reclamar los perjuicios que los bienes prestados le hubieran ocasionado por vicios ocultos conocidos por el mutuante. Es posible, empero, que el mutuario haya estado legitimado a tal efecto de ejercitar la actio de dolo, en tanto que esta acción tenía carácter subsidiario. 3.5. Datio ob rem. Es la dación que se hace para conseguir algo lícito del accipiente. Ejemplo, dar a alguien una cierta cantidad para que manumita a un esclavo o para que abandone un litigio. En la datio ob rem no hay propiamente un contrato, en virtud que el accipiente no está obligado a hacer lo que se le pide. En efecto, no puede hablarse de contraprestación a cambio de la datio porque no hay una acción para reclamar esa contraprestación. Sin embargo, como la justificación para retener la propiedad recibida se funda en el cumplimiento de lo convenido, si el accipiente no cumple con lo acordado, su retención quedará sin causa, sine justa causa retinendi, de manera que procede la condictio recuperatoria para reclamar lo que se le ha dado. En este supuesto, el deber que deriva de la datio es el de devolver la cantidad recibida, si no se cumple con lo convenido.
Los casos más relevantes de la datio obrem son la permutatio y la datio in estimatum. 1. Permutatio. La permuta consiste en el cambio de la propiedad de una cosa, no por un precio en dinero, sino por la propiedad de la cosa. Si una de las partes da dinero, no hay permuta, sino una compra-venta. En la época clásica se concede la condictio obrem dati re non secuta al que ha dado y no ha recibido lo que esperaba. La permuta se diferencia de la compraventa, no solo por la falta de un precio en dinero, sino también porque la compraventa es un contrato consensual, es decir, porque las obligaciones recíprocas de las partes nacen y se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades del comprador y del vendedor, mientras que la permuta se perfecciona a través de una datio, esto es, mediante la transferencia de propiedad de una cosa. En el derecho clásico, la permuta es sancionada por la condictio causa data causa non secuta. Por otro lado, el que entrega una cosa ajena no obliga a la otra parte a cumplir con su contraprestación por falta de causa. 2. Datio in estimatum. Tiene lugar cuando una persona entrega a otra ciertas mercancías fijándole un precio para que quien las reciba las venda al precio que desee. Si el precio obtenido por el excipiente de las mercancías es superior a la estimación, puede hacer suya la diferencia, después de pagar al DANS la estimación convenida. Si el excipiente no logra vender los bienes, debe restituirlos al que se los entregó. El pretor concede al DANS la llamada actio de estimatio, para exigir el cumplimiento del convenio. Deurs cree en la posible existencia en el derecho clásico de acciones in factum, por las que se podía reclamar no el valor de lo dado, sino de lo esperado, las que junto con la actio de dolo que se dirigía contra el que había recibido una prestación de hacer y no cumplía con lo convenido, dieron pie a la contractualización justinianea de las dationes obrem, en unión de otros convenios en los que no se había mediado una datio. 3. Contratos innominados. En el derecho justinianeo se admite un principio conforme al cual, si dos personas acuerdan otorgarse prestaciones recíprocas y una de ellas realiza la prestación que le corresponde, surge para la otra la obligación de cumplir con su contraprestación. De esta manera, las dationes obrem del derecho clásico son agrupadas por los compiladores junto con otras clases de convenios bajo la categoría de contratos innominados. Los contratos innominados son acuerdos de obligarse recíprocamente que no pueden obligar por sí mismos, pero sí obligan desde el momento en que una de las partes cumple con su prestación. Se clasifican en 4 categorías. 1. Dout des, doy para que des. Es la prestación cumplida, y la que debe cumplirse tiene por objeto la transmisión de propiedad de una cosa. Ejemplo, la permuta. 2. Dot fachas, doy para que hagas. Es una parte de una cosa para que la otra observe un determinado comportamiento de facere. Ejemplo, dar un fundo para que se manumita a un esclavo. 3. Facio des, hago para que des. Es la hipótesis contraria a la anterior. 4. Faciot fachas, hago para que hagas. Cuando las dos prestaciones se orientan a un facere. Ejemplo, Ticio se compromete a edificar en un terreno de Tulio y Tulio a su vez se obliga a cultivar en un terreno de Ticio. Tratándose de negocios doutes y dout facias, la parte que cumple con su prestación puede pedir a la parte incumplidora que le devuelva lo que le ha dado, ejercitando la condictio causa data causa non secuta, fundada en la no obtención de lo convenido y en el enriquecimiento indebido de la contraparte. Si los negocios corresponden a las categorías faciut des y faciot facias, como lo hecho no puede deshacerse, procede a ejercitar la actio de dolo. Ambas acciones son resarcitorias del daño que ocasiona el incumplimiento de una contraprestación. Finalmente, para los 4 supuestos de contratos innominados, se concede una acción al alcance general, encaminada a conseguir el incumplimiento forzoso de la contraprestación esperada. La actio prescriptis verbis. También son considerados contratos innominados la transactio, el precarium y la donatio sub modo.
La transacción es un convenio por el que las partes, mediante entregas efectivas o promesas formales, que pueden ser recíprocas, ponen fin a un litigio ya comenzado o evitan el litigio que puede sobrevenir. El precario es el negocio por el cual una persona denominada precario dance concede a otra persona denominada precario excipiens el uso gratuito de una cosa o de un derecho, con la facultad del primero de revocar la concesión en el momento que le plazca. La donación modal es aquella en la que el donante transfiere al donatario, mediante traditio, la propiedad de una cosa, declarando que impone al donatario la realización de un determinado comportamiento, en favor del propio donante o de un tercero. Los compiladores justinianeos tutelan el cumplimiento de la carga moral con la actio prescriptis verbis. 3.6. Datio ob causam. Es la dación que se hace por una determinada causa. En este supuesto, tiene lugar una datio válida, porque al momento de efectuarla, el excipiente tiene una causa justa para adquirir. Sin embargo, posteriormente viene a fallar la causa remota de la datio, es decir, viene a faltar la justificación de que ésta se haya verificado, de modo que el adquiriente queda sin una justa causa para retener, y procede para recuperar lo que se ha dado, no la rei vindicato, sino la condictio. Por ejemplo, si Ticio da a Sempronio un fundo como dote, porque éste se iba a casar con Livia, sin embargo, el matrimonio nunca se llevó a cabo por la muerte de Livia. En este caso, al faltar la causa total porque no se celebró el matrimonio, Sempronio no tiene una justa causa para retener el fondo y podrá ser demandado por Ticio para que lo restituya. Casos de daciones ob causam. Son 3 puntos. A. Solutio indebiti. Hay pago de lo indebido cuando una persona paga por error una deuda inexistente o que existe respecto de un sujeto distinto del que realiza o recibe la prestación. El pago debe ser hecho por error, lo que supone buena fe en ambas partes, pues de lo contrario, el que cobra sabiendo que no se le debe, comete furtum, y el que paga sabiendo que no debe, hace una donación. Diversamente, el pago de un adeudo que sí existe es un tipo de datio ob causam, que libera al deudor. No se considera como un pago de lo indebido lo efectuado por el deudor antes del vencimiento del plazo. La acción para recuperar lo pagado indebidamente es llamada por los justinianeos la condictio indebiti soluti. B. Datio por la convenio ilícito o inmoral. Cuando una persona da algo a otra para evitar que cometa un acto ilícito o para que le devuelva lo que le había dejado en depósito o para que un juez sentencia según justicia, procede la condictio para recuperar lo dado, ya que si bien hubo un convenio para producir la datio, el excipiente no tiene una justa causa retinendi que le permita conservar lo recibido, en virtud de la licitud del convenio. C. En la donatio mortis causa, cuando no acontece la muerte prevista, la donatio mortis causa se realiza ante la expectativa de muerte próxima, por lo que si no sucede la muerte del donante, procede la condictio recuperatoria para reclamar las cosas donadas junto con sus frutos y accesiones.